satisfacción ser parte de un evento científico como este, Congreso Internacional de Actualización en Especialidades Médicas. El día de hoy vamos a hablar de lo que es parto vaginal versus cesárea. Es importante tomar en cuenta que los protocolos médicos deben ser cumplidos y cumplidos a cabalidad. Bajo esta lógica, analicemos lo que tiene relación con parto vaginal versus cesárea. Siguiente, por favor. Siguiente. El parto vaginal, muy bien saben ustedes, es un conjunto de fenómenos físicos, mecánicos, químicos, que tienen por objetivo la expulsión del feto y sus anexos del interior del útero al exterior por el canal del parto. Evento, obviamente, fenómeno fisiológico. Siguiente, por favor. En tanto que la cesárea es un procedimiento quirúrgico obstétrico para extraer al feto y sus anexos a través de una laparotomía, de una histerotomía. Como verán, la cesárea obviamente requiere de la intervención del profesional. Sigamos. Veamos antecedentes históricos de cesárea. Se pensó que el nombre de cesárea provenía por Julio César, emperador romano, pero bien se sabe que hasta hace unos 100 años atrás la mujer no sobrevivía a una cesárea por muchos factores, y también se sabe que la madre de Julio César estuvo viva en tanto él fue emperador de Roma, por lo que lo de Julio César, para el origen del nombre de cesárea, queda descartado. Sí, la lex regia o ley de los reyes, que fue proclamada por Numa Pompilius, consistía en que quien asistía a una parturienta tenía la obligación de salvar al niño si la madre fallecía durante el trabajo de parto, para no ser acusado de asesinato. Sigamos, hay una parte ahí. Por lo tanto, cesárea proviene del lex cesarae, que significa cortar. Sigamos, por favor. Damos la epidemiología. Cesárea, cirugía mayor obstétrica más frecuente. La OMS recomienda que del total de nacimientos, el 15% como máximo sean por cesárea. ¿Se cumple eso? No se cumple. Actualmente, gran parte de los nacimientos ocurren por cesárea. Siguiente. Calificación de cesárea. La cesárea por el tiempo puede ser cesárea programada, cesárea de urgencia, por la indicación absoluta cuando la cesárea es la única vía u opción de nacimiento. Relativa cuando la cesárea es la mejor vía u opción de nacimiento. Será indicación de cesárea de origen materno, de origen fetal, mixto u ovular. Los tipos de laparotomía en cesárea: la mediana infraumbilical, la transversal. Tipos de histerotomía: la incisión en el útero, segmentaria, corporal y segmento corporal. Cuando una paciente ya tuvo una sola cesárea anteriormente, se denomina cesárea previa. Cuando tuvo 2 o más cesáreas anteriormente, se denomina cesárea iterativa. Siguiente, por favor. En los tiempos del Imperio Romano, la cesárea quedaba reservada como un intento heroico de salvar la vida de un feto cuando la madre fallecía. Obviamente, esto ocurría cuando se sospechaba que lamentablemente la madre iba a fallecer, se tenía la obligación de salvar al niño o niña. Siguiente, por favor. Posteriormente, ya con el avance del conocimiento médico, ya con la sutura uterina, ya con el material de sutura que actualmente se tiene, asepsia quirúrgica, antibióticos y transfusiones sanguíneas, la cesárea se convirtió en una herramienta útil para asegurar la sobrevida del feto, de la madre, en diversas condiciones de riesgo obstétrico. Obviamente, la cesárea es muy valiosa cuando tiene una indicación adecuada. Siguiente, por favor.
No existe la menor duda que el avance del conocimiento médico permitió que al reducir el riesgo materno de cesárea, pudiera disminuir progresivamente la mortalidad perinatal. La cesárea, obviamente, ha contribuido notablemente en mejorar la sobrevida de muchos recién nacidos. Eso es indudable, innegable. Siguiente, por favor. Pero también es importante tomar en cuenta que eso permitió que el niño o niña nazca en mejores condiciones. Ahora, ¿cuál es el enfoque de esta presentación? La cesárea como problema. Es evidente que la cesárea es una alternativa al parto vaginal. La discusión está en si la cesárea es una opción lícita o no, o cuándo lo es. Estamos hablando de cesárea innecesaria. Siguiente, por favor. Razones por las cuales sería preferible que los partos sean por vía vaginal. Tres tipos de razones para que lo ideal sea parto vaginal. Razones naturales, económicas y médicas. Siguiente. Naturales. El embarazo y parto vaginal son fenómenos naturales, fisiológicos, que se van a desarrollar por sí mismos y que no requieren intervención de terceras personas. En tanto que la cesárea es un procedimiento quirúrgico, una intervención médica sobre un proceso que la naturaleza resuelve de manera regular, sin artificios. Obviamente, en el parto vaginal va el fenómeno fisiológico, en tanto que en la cesárea interviene y obviamente el profesional. Una causa económica, el incremento de la seguridad de la cesárea no es gratuita. Se ha invertido en investigación, se ha invertido en tecnología. Resolver un nacimiento por esta vía, por la cesárea, tiene un mayor costo económico. Alguien debe pagar por ello. Si es privado, paga la paciente. Si es un sistema público, pagará el Estado. Si es seguridad social, pagará la institución de seguridad social. Por lo tanto, desde esta perspectiva, se debe elegir lo óptimo en condiciones de costos, siendo el parto vaginal la opción adecuada cuando haya condiciones obstétricas para parto vaginal. Siguiente, por favor. Y lo que es la parte médica, la cesárea es un procedimiento que tiene indicaciones precisas para asegurar la salud materna, fetal y neonatal. Solo se debe indicar cesárea cuando un parto vaginal se considere de riesgo para la madre, para el feto, para el neonato. El parto vaginal debe ser entonces siempre la primera opción y solamente por razones de salud se debe optar por otra vía que es la cesárea. Continuemos. Causas que podrían explicar el creciente número de cesáreas. Las económicas, para los médicos, seamos honestos, es más rentable en términos de ingresos económicos resolver los partos a través de cesárea. La comodidad, el médico mediante esta operación lograría desocuparse más rápidamente y en horarios hábiles. Como también para él una cesárea es más controlable, evitando largas horas de un proceso de trabajo. Por favor, uno más. Del cual, obviamente, anterior, por favor, del cual el médico solo controla algunos parámetros y muchas veces lo hace a distancia alejada. No siempre el profesional que atiende el parto vaginal está presente durante todo el trabajo de parto, y eso obviamente tiene estas situaciones. Siguiente, por favor. Causas del sistema. Algunas instituciones de salud tienden a no cancelar recargos en los honorarios profesionales en horarios nocturnos o atenciones de urgencia, por lo que se resolvería estos casos en horarios más cómodos, horario en que trabaja el profesional médico que realiza cesáreas. Además, el incremento de demandas judiciales por mal resultado neonatal muchas veces determina que el médico tenga la sensación que no vale la pena el esfuerzo por un parto vaginal. Siguiente, por favor. De la paciente. Existe temor al parto vaginal en un gran número de pacientes. Ante todo, temor al dolor. ¿Duele el trabajo de parto? Sí duele, no podemos negar, y duele mucho. Pero también es importante tomar en cuenta que la madre tiene temor a que al no ser un trabajo de parto en la cual ella esté en sus condiciones adecuadas, emocionalmente todo aquello, puede surgir un eventual daño a su hijo.
Con todo esto, muchas pacientes también, por ejemplo, de comodidad, programan su cesárea, una cesárea electiva. Existirían algunas de ellas razones de tipo estético, por temor a prolapsos genitales o disfunciones sexuales. Siguiente. Ven ahí, lamentablemente, como todo procedimiento quirúrgico, la cesárea, miren, este es un corte que le hicieron a un feto durante la cesárea, ¿no? Sigamos, por favor. Ventaja del parto vaginal. En el parto vaginal, la recuperación de la madre es más rápida. Se reduce la probabilidad de alergias en el niño. Los pulmones del feto expulsan fluidos para facilitar la respiración durante el nacimiento. Siguiente, por favor. La madre puede incorporarse más rápidamente a su actividad habitual con el parto vaginal y se reduce la probabilidad de reflujos en el niño. Continuemos. Además, económicamente, si es una cuestión privada, la cesárea tiene mayor costo que un parto vaginal. Y también para la institución, ¿sí? Siguiente, por favor. Desventaja del parto vaginal. El dolor durante el trabajo de parto es intenso. Sin embargo, solo dura algunas horas. Pero es importante un detalle. Ve ustedes la imagen del lado izquierdo, la psicoprofilaxis del trabajo de parto. Lamentablemente, muchas pacientes solicitan cesárea porque no recibieron psicoprofilaxis durante el embarazo. Debemos trabajar en este aspecto. Cuando hay condiciones obstétricas para parto vaginal, de repente la primera opción es parto vaginal, una pelvis ginecoide, feto no macrosómico, feto en situación longitudinal, condiciones obstétricas. Vamos trabajando en lo que es para parto vaginal. La expulsión del feto en el parto vaginal, dependiendo de la persona, dura más que la extracción de la cesárea. Debemos orientar a la paciente. Lamentablemente, cuando la paciente llega y han trabajado de parto, una primigesta, primer embarazo, a la camilla, señora, en sala de partos, empieza a pujar. ¿Y qué es pujar? Damos por entendido que la paciente sabe qué es pujar. Hemos orientado a la paciente sobre lo que es pujar. Hemos enseñado a la paciente a respirar, contener respiración, todos esos aspectos. De repente está faltando eso. Ustedes, como profesionales médicos jóvenes, deben obviamente enfocar de mejor manera lo que es la atención a la paciente gestante, la paciente en trabajo de parto y la puérpera. Por otra parte, obviamente, la paciente tiene que ser parte activa del trabajo de parto, el periodo expulsivo ante todo, también durante la dilatación y embosamiento. Entonces, en lo que es el parto vaginal, la paciente juega un papel fundamental a diferencia de lo que es la cesárea. Sigamos, por favor. Ventaja de la cesárea. ¿Es posible programar? Sí. Procedimiento quirúrgico de corta duración lo es. En el momento de la cirugía, la herida no duele. Y después, sigamos, por favor. Desventaja de la cesárea. Incrementa la probabilidad de alergias en el niño, en cuanto al neonato. Incrementa la probabilidad de reflujo en el niño. La herida, que abarca 7 capas, 7 planos, desde piel hasta útero, tarda mayor tiempo en cicatrizar. Y obviamente el postoperatorio muchas veces es, obviamente, mucho más doloroso. La cesárea bien indicada, muy valiosa, ya que la cesárea innecesaria es muy cuestionable. El dolor postquirúrgico podría ser muy intenso en la madre, con la posibilidad de durar varios días por tratarse de una herida y una sutura. Económicamente la cesárea, obviamente que es más cara que un parto vaginal. Siguiente, por favor. Esperar, además, la paciente debe esperar varias semanas para retomar la actividad física habitual en la cesárea, a diferencia del parto vaginal. Y vamos viendo diferencia inmunológica. Ahí, por favor, ahí. En el parto vaginal, el feto se expone a los lactobacilos del canal del parto. Los microorganismos de la vía vaginal conducen a la producción de citoquinas específicas que van a promover el desarrollo normal del sistema inmunológico. En tanto que la cesárea, siguiente por favor, la exposición del feto a microorganismos de la piel, a estafilococos, es responsable de pedúnculos e infecciones de este microorganismo, mayor riesgo de alergias, de rinitis, enfermedad celíaca, entre otros eventos adversos. La última diapositiva, por favor. Sigamos. Y dejo estas diapositivas para ustedes. Te vamos a dar un trapito
te lo vas a poner entre los dientes y vas a aguantar el dolor. Eso es violencia obstétrica, crea violencia de género. ¿Sigamos? Sigamos, por favor. Me introducían cosas en el suelo y nunca me dijeron que eran violencia obstétrica. Sigamos. Luego de parir estuve una hora sola en el pasillo. Violencia obstétrica. Siguiente. Estaba anestesiada en un pasillo sin siquiera saber si mi hija estaba viva. Violencia obstétrica. Yo era una cosa. Estaba abierta de piernas y todos pasaban gritándome. Violencia obstétrica. Sigamos. Muy bien. Les dejo con esta diapositiva. Lo imposible es solo tarde un poco más. Nuestra profesión, la medicina, es una profesión de resistencia, no de velocidad. Por favor, no debemos deshumanizarnos, por favor. Trabajamos con sujetos, no con objetos, seres humanos que sienten tristeza, que sienten angustia cuando son tratadas de manera inadecuada. Somos nosotros profesionales de la salud. Considero que todos somos buenas personas. Bajo esa lógica, vamos a sentir esa tristeza, ese fenómeno adverso que tiene la paciente, estoy hablando de trabajo de parto, porque la paciente de trabajo de parto está en desventaja en relación al personal de salud. Con esta diapositiva quiero concluir. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante, por favor. Si alguien tiene... Muchas gracias, doctor, por la ponencia, estuvo muy interesante. Si Gracias. alguien dijo, como el doctor acaba de decir, si alguien tiene alguna pregunta, por favor la puede hacer. Ok, ahora les tomo. Bueno, al parecer no hay dudas, no hay preguntas. Si no estoy equivocado, solo me queda agradecer nuevamente al comité organizador. Felicitaciones por este magno evento y a todos los participantes, mis mejores deseos. A ver, creo que alguien levanta la mano. Ani, Paola. Levante la mano, no apriete hacia frente. ¿Quieres preguntar algo? Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, disculpe. Doctor, una consulta. Los pacientes que han tenido virus del papiloma, ¿qué tan cierto, que han estado expuestos al virus del papiloma, qué tan cierto es que no puedan tener un parto vaginal? Cuando hay un proceso infeccioso, una lesión activa en el canal del parto, depende de la conducta si sea cesárea. ¿Por qué? Por ejemplo, en herpes simple, en un herpes genital, causado por herpes simple tipo 2 ante todo, en condilomatosis genital, si la infección está obviamente activa, las lesiones están presentes, obviamente la opción es cesárea. ¿Por qué? Porque existe el alto riesgo de una laringitis viral para el neonato que puede ser mortal para él. Esa es la lógica. ¿Algo más? Acaban de enviaron una pregunta por el grupo, es Alejandra Rodríguez, pregunta, en caso de embarazos en niños, ¿qué es lo más recomendable, cesárea o parto? A ver, ¿está hablando de embarazo en adolescente? Sí. Bueno, el embarazo en adolescente, un detalle importante. La cesárea tiene indicaciones absolutas, indicaciones relativas de causa materna, de causa fetal, de causa ovular. Cuando me refiero a ovular, hablo de placenta, membranas ovulares y cordón umbilical. El embarazo adolescente es indicación relativa de cesárea. Habrá que valorar a la paciente las condiciones obstétricas para definir si va a parto vaginal o va a cesárea. Indicación relativa de cesárea. ¿Algo más? Alguien está escribiendo otra vez en el grupo, unos minutos, por favor, doctor. A ver, levantó la mano Yesenia. ¿Alguna pregunta, Yesenia? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Yesenia. Quería saber, doctor, ¿qué tan frecuente es el dolor en las madres que tuvieron a sus hijos por cesárea en la parte donde se hizo la incisión después de ya varios años a levantar peso, doctor? O si no es normal y se da por una cesárea mal hecha. Bueno, en todo caso, comprenderán ustedes, la cesárea es la única operación que se repite.
a una persona que le extirparon la Cállate, Ted, no puedes aguantar el estoy sola. Bueno, voy a continuar. Ya. Entonces les decía que la cesárea es la única cirugía que se repite. 2, 3, 4 cesáreas. Y eso puede significar fibrosis a nivel de la estructura en los tejidos de la pared abdominal, puede significar bridas adherencias en cavidad abdominal y obviamente puede ser una causa de dolor crónico, pero será importante identificar la etiología. Ustedes tienen que aprender como médicos a no generalizar las patologías. Debemos investigar y no dar por hecho que sea por un procedimiento mal realizado. De ninguna manera. Hay factores y factores. No es lo mismo una paciente que tuvo una sola cesárea a aquella paciente que tuvo 4 cesáreas. ¿Algo más? Hay otra pregunta, doctor, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo o hija del adolescente pueda nacer sano? Claro que sí, ¿no? O sea, no veo inconveniente en cuanto significa a que el embarazo debe ser manejado de manera adecuada durante el control prenatal. Y eso pasa por respaldar el criterio clínico, respaldar con exámenes complementarios. Solo por ejemplo, un ejemplo, semana 11 a semana 13, con 6 días, ecografía para detectar cromosomopatías, aneuploidías, genopatías. Semana 18 a 24 de embarazo, ecografía para detectar malformaciones. Entonces, es importante aprovechar ya los exámenes complementarios como la ecografía para detectar y diagnosticar malformaciones o cromosomopatías. Deben saber ustedes que el solo hecho de que la mujer esté embarazada es indicación para ecografía. Hay una última pregunta, doctor, que dice, ¿en qué momento nosotros podemos indicar a la madre antes del parto lo que es el pujo, respiraciones y cómo calmarla en el dolor? Es importante que haya momentos, por ejemplo, en el tercer trimestre del embarazo, ya vamos a hablarles sobre el trabajo de parto, lo que es la psicopatología del trabajo de parto, vamos a hablarle ya en el tercer trimestre sobre lo que es la lactancia, preparar pezones, todo aquello. En el tercer trimestre vamos a hablar de planificación familiar, hay momentos. Un detalle fundamental. Así como de repente ustedes están percibiendo un cuestionamiento a la cesárea, también es importante cuestionar el parto vaginal cuando no hay condiciones. Lamentablemente, no siempre se determina de manera adecuada si ese feto va por vía vaginal o va por cesárea. Con mucha pena vemos en cuántas ocasiones no diagnostican distocias, alteraciones del trabajo de parto, complicaciones, y siendo una pelvis no ginecoide, someten al trabajo de parto. Ya durante el trabajo de parto se dan cuenta que hay una desproporción cefalopélvica, están realizando esa maniobra proscrita, que es la maniobra de Christelet, que no debe realizarse, entonces están rompiendo útero en ocasiones, están provocando prolapsos. Entonces, debemos aprender qué paciente va a parto vaginal y qué paciente va a cesárea. Para eso hay protocolos de manejo. Por ejemplo, saben ustedes que la pelvis ideal para parto vaginal, la pelvis ginecoide. Las pelvis no ginecoides de repente deben ser evaluadas, de repente sea para cesárea. En síntesis, la cesárea muy bien realizada, bien indicada, muy valiosa, así como es muy valioso el parto vaginal cuando hay condiciones obstétricas. Lo contrario, significa provocar iatrogenias y eso no es válido. Hay otra pregunta, doctor, que dice, ¿cuál es el protocolo que se maneja para una mujer embarazada con VIH? Bueno, comprenderán ustedes que en personas con VIH, sepan ustedes que solo 40% de las personas con VIH van a transmitir el virus. ¿A qué me refiero? De cada 10 mujeres embarazadas, solo 4 transmiten el VIH, hablando de personas con VIH. Si aplicamos protocolo de profilaxis de la transmisión vertical, 50% pueden bajar a un 2%. ¿Cómo? A partir de semana 14 de embarazo, antirretrovirales a la paciente embarazada. Lo ideal sería cesárea. Resulta que la infección por VIH es indicación relativa a cesárea, debería ser absoluta, no lo es. Y obviamente, antirretrovirales durante el embarazo, de preferencia cesárea, que es lo ideal, y no lactancia materna. De esa forma podemos bajar de un 40 a un 2% el riesgo de transmisión y sí es posible la prevención, la profilaxis de la transmisión vertical. ¿Se comprendió o hay algún otro comentario más?
Sí, hay una pregunta más. Bueno, varias. Doctor, ¿cómo se puede ayudar al niño que nació por cesárea para que no sufra de alergias o infecciones en su piel? Eso es muy relativo, ¿no? Ustedes comprenderán, aprendamos a que no hay enfermedades, hay enfermos. No podemos de manera contundente ni absoluta señalar que un niño va a tener necesariamente alergias por haber nacido por cesárea o no tenerlos. Entonces, eso es muy relativo. Ustedes saben que en nuestra profesión no siempre 2 más 2 es 4, porque 5 menos 1 también es 4. Entonces, es muy relativo. Hay otra, doctor, que dice, ¿a qué se refiere con que el parto vaginal disminuye el reflujo del recién nacido? Y Comprenderán ustedes que durante las contracciones uterinas, primero, que el feto no respira en tanto está en el útero. ¿Para qué respiramos? Para captar el oxígeno del aire. Al feto le llega sangre oxigenada, entonces no requiere respirar. Cuando inician las contracciones uterinas, el feto ensaya movimientos respiratorios, sabe qué van a hacer. Entonces, cuando sale de ese medio líquido, que es el líquido amniótico, hacia lo que es el exterior, no tiene mayor dificultad. Entonces, estos fenómenos fisiológicos hacen que de repente haya un mejor funcionamiento de lo que es el sistema gastrointestinal. doctor, ¿en qué caso se tiene que determinar si sobrevive la madre o el bebé? Bueno, actualmente con un manejo adecuado de la paciente embarazada, con adecuado control prenatal, ya eso de decidir quién vive y quién no vive, eso ya quedó de lado. Seamos responsables, hagamos un control prenatal. ¿Para qué hacemos control prenatal? Para prevenir, para diagnosticar y tratar posibles complicaciones. Si el control prenatal es realizado de manera adecuada, es que obviamente la paciente tiene menos riesgo de fallecer y obviamente sepamos diferenciar embarazos de bajo y de alto riesgo. De cada 10 embarazos, 7 son de bajo riesgo, 3 son de alto riesgo. Bajo esa lógica, a la paciente de alto riesgo, un manejo individualizado. Eso significa aplicar protocolos de acuerdo a la patología que causa esta complicación en el embarazo. Muchas pacientes no acuden al control prenatal porque, lamentablemente, por violencia obstétrica, la gente está cansada del maltrato, de la espera y de la incomodidad. Eso es lo que tiene que cambiar en nuestra esencia humana como médicos. Y hay una última pregunta. Dice, ¿hay alguna diferencia fisiológica en el bebé cuando nace por parto vaginal o cesárea? Bueno, una cesárea bien indicada no tiene mayor riesgo y se ha comprobado, por ejemplo, que si una paciente al final quiere una cesárea programada, una cesárea electiva, que sea a las 39 semanas. El desarrollo neuronal del feto, obviamente, concluye a las 39 semanas. Realizar cesáreas antes de ese tiempo, cesáreas selectivas, no es lo indicado. ¿Cuántas veces vemos, así sea un vaso a término, más de 37 semanas, que el feto tiene dificultad respiratoria en cuanto haya nacido, así sea a término? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la contracción uterina tiene beneficio para el feto, porque el feto enseña movimientos respiratorios, y tiene también beneficio para la madre. ¿Por qué? Porque al haber contracción uterina, se adelgaza el segmento inferior. ¿Y eso qué significa? Menor sangrado durante la cesárea. Entonces, una cesárea bien indicada, obviamente es valiosa, pero aquella cesárea innecesaria, aquella cesárea que obviamente tiene mucha desventaja para el feto, de repente debe ser analizada y habrá que redefinir si vale la pena someterse a esta paciente o sencillamente parto vaginal. Bueno, esas son todas las preguntas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, a usted y a toda la audiencia. Que tenga un buen día. Mis mejores deseos de éxito profesional. Muy buenos días. Bueno, chicos, con eso terminamos la ponencia del doctor y gracias por haber asistido y en unos minutos ya vamos a estar coordinando para el siguiente taller o curso. Gracias. Buenos días. Doctor.
A todos los participantes pueden estar abandonando este canal. Dentro de poco se les enviará el link del próximo. Gracias.